Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Inge. Perfecto. Vamos a continuar nuestras clases. Vamos a hacer algo bonito hoy día. Tensorial es una materia bonita y a veces mal entendida o mal comprendida. Voy a compartirles algunas cosas. ¿Están viendo? ¿Vieron ese pequeño videíto que les he mostrado, jóvenes? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, se escucha, Inge. Sí, vimos el video. Ya. Lo que quería mostrarles con ese video es algo que vamos a hacer ahora. La figura, ese pequeño video que lo he obtenido o que lo he bajado, descargado en internet, que lo muestran en una universidad de España para estudiar tensores justamente, es pensar que los vectores son segmentos de línea orientados, son segmentos rectos, no son curvos. Por lo tanto, los vectores, si es que los voy a estudiar y voy a empezar a manipularlos, estos vectores viven en planos, tienen que vivir en un plano. Pero un plano no es curvo. Pero nosotros estamos estudiando geometrías de espacios vectoriales que presentan curvatura. Una esfera es un espacio vectorial de dimensión 2 y tiene curvatura. Por lo tanto, ¿cómo puede vivir un vector sobre una esfera? Es la pregunta que yo me haría, ¿no? Y es la pregunta que se hacían los matemáticos que han desarrollado, o esos genios, o esos semidios que caminaban por la Tierra. ¿Cómo puede vivir un vector sobre una esfera si la esfera tiene curvatura? Y la esfera y el vector es recto. El vector es recto, por lo tanto, no se va a poder amoldar, no va a poder vivir sobre la esfera, en otras palabras. Y en el video que les acabo de mostrar, lo que hemos visto es justamente eso. Hemos visto una esfera, un plano tangente, y viviendo en ese plano tangente he visto un vector. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es eso. Entender, en principio, cómo esos vectores viven sobre una esfera. En realidad no viven sobre la esfera, en realidad viven sobre un plano tangente. Por eso a estos espacios vectoriales se les llama espacios de planos tangentes, porque en esos planos tangentes viven los vectores. Otro problema que tengo acá, o que aparecería, es ¿cómo puedo comparar dos vectores que pertenecen a este mismo espacio vectorial? No puedo, ¿no? Porque estos espacios vectoriales son espacios vectoriales de bases locales. Un vector va a estar a la fuerza, referido a un plano, viviendo en un plano, y el otro vector posiblemente esté viviendo en otro plano. ¿Cómo los puedo comparar? ¿Cómo puedo saber si son paralelos? No se puede, porque están referidos a bases diferentes. Por lo tanto, lo que necesitamos es transportar un vector de un punto a otro a través de unos símbolos que se llaman símbolos de conexión. Lo primero que tengo que hablar, de lo primero que deberíamos empezar a enterarnos, es de lo que significa el transporte paralelo, porque el transporte paralelo luego lo voy a utilizar para definir algo bien importante que se llama la derivada covariante. O sea, vamos a derivar en este caso vectores.
Pero para derivar vectores necesito agarrar un vector y transportarlo a otro punto para derivarlo, porque es lo que hacemos cuando hacemos una derivada, ¿no? Transportamos un vector de un punto a otro. Hacemos que se desplace, pero ese vector ahora ya está referido a una base diferente. Entonces, si ustedes ven el Shaun, si ustedes estudian del Shaun o leen, tienen el interés, digamos, de leer un poquito y enterarse de qué se trata, que en realidad deberían hacerlo, porque forma parte de su formación dentro de la rama de la ingeniería. Entonces deberíamos leer, ¿no?, los libros, estudiar, ver tutoriales y demás cosas. Por supuesto, si tenemos interés. Si no tenemos interés, entonces tampoco nuestro interés en salir buenos ingenieros es bueno, ¿no? O sea, yo voy a salir ingeniero, pero así nomás, una cosa así. Y eso debería ocurrir en todas sus materias, ¿no? Fíjense, vamos a hablar del transporte paralelo. El transporte paralelo es una herramienta, se constituye en una forma poderosa, como dice el párrafo, de transportar un vector de un punto a otro. Porque sin este concepto de transporte paralelo, no podríamos entender lo que significa la derivada en los campos vectoriales. Tampoco podríamos entender lo que es una geodésica o las curvaturas de una superficie. Una superficie va a ser un espacio vectorial. Entonces necesitamos a la fuerza mover un vector de un punto a otro. Fíjense lo que voy a dibujar acá. En el plano X y Y, voy a dibujar una hoja de papel, digamos así, en el plano X y Y. Si yo tengo este vector, lo puedo transportar paralelamente y de manera bien fácil acá. Y es el mismo vector, y de hecho siempre hacemos así. Porque no cambian, porque la base en cualquier punto del espacio es el mismo, porque tenemos bases fijas. En el espacio cartesiano rectangular, la base es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Tengo tres vectores en el espacio, y en el plano tendré el vector y el vector j. Pero el vector y el vector j en cualquier punto del plano o del espacio siempre son los mismos. Este es el vector y acá y este es el vector j acá. Los he llevado simplemente ahí y no pasa nada, sigue siendo el mismo vector. O lo puedo transportar a este otro punto y ya está. Es más, en el cálculo existe algo que se llama traslado de ejes. Y hacemos operaciones con traslado de ejes, ¿no? Hago una composición de función y hago un traslado de ejes. Eso se puede hacer porque esos vectores siempre mantienen su dirección. Pero cuando yo tengo, y los vectores viven en un plano, Pero ¿qué pasa si ahora tengo un espacio vectorial que es curvo? Así, digamos. El vector ya no vive acá. El vector vive en eso que les he mostrado en el video. Vive en un plano. En un plano tangente a la curva. Y ese vector está acá, en ese plano. ¿Cómo puedo transportar este vector a este otro punto? ¿Se puede? No, no se puede. Porque este punto está referido a una base local, la base contravariante y la base covariante. Hemos dicho que son vectores que cambian su dirección. Fíjense que los vectores, por ejemplo, en coordenadas cartesianas rectangulares son fijos, pero en polares dependen del ángulo. Y en esféricas dependen del ángulo y dependen del radio. O sea, son vectores que cambian su dirección, son bases locales. Y por lo tanto, si lo defino en este punto, al vector, ese es el vector y vive en ese plano. ¿Cómo yo puedo compararlos a este con este? ¿Cómo puedo sumarlos? No se puede. No se puede. Porque para sumar dos vectores tienen que estar definidos en la misma base. Y este vector está en una base A y este vector está en una base B. Porque estos espacios curvos son así, pues no podemos hacer otra cosa. Estos espacios vectoriales definen bases en un punto o bases diferentes en cada punto sobre ese espacio o sobre esa geometría, que en el léxico del análisis tensorial se llaman los manifold, bueno, es un vocablo en inglés, los manifold. Entonces les podemos llamar los espacios de planos tangentes.
En cambio, en el plano X y en los espacios planos no tengo ese problema, ¿no? El vector siempre va a seguir siendo el mismo. Entonces, esa es una primera campanada que debería llamarnos la atención. Este concepto de transporte paralelo no es único, no hay varios conceptos de transporte paralelos y varias ideas de cómo hacer un transporte paralelo. Pero uno de los más importantes fue introducido en el siglo XX, en 1917, siglo XX. Nosotros estamos viendo ahí en el siglo XXI, o sea, hace más de 100 años. Nosotros estamos en el año 2023 y esto ha sido introducido en el año 1917 por este matemático italiano Levi Civita. Y con este concepto de transporte paralelo se resolvió la dificultad de relacionar magnitudes vectoriales o tensoriales en diferentes puntos de un universo matemático, pero de un universo matemático que sea curvo, lo que les he puesto como dibujo acá arriba, y lo que les he mostrado en ese pequeño video que hemos disfrutado durante 5 segundos. ¿De acuerdo? Y este es un dibujito que refleja exactamente lo mismo que he dibujado acá. Si imaginamos un campo vectorial B que tiene la forma de una esfera, por ejemplo, esa esfera azul, en un punto cualquiera, por ejemplo acá, sobre la esfera, en ese puntito que está ahí, que lo voy a dibujar de una manera más visible y un puntito mejor. En ese puntito, por ejemplo, el vector permanecerá sobre ese plano tangente a la misma, ¿no? A la esfera. O sea, el vector está ahí, sobre el plano. Vive ahí, en el plano. Y es un vector que está definido en ese espacio vectorial que es la esfera. Y si lo transportamos paralelamente, como he tratado de mostrarles acá, fíjense, voy a tener estas cosas, ¿no? Un plano que vive, un vector que vive, el mismo vector, pero que vive en planos diferentes. Y al vivir en planos diferentes está referido a espacios o a bases diferentes. A un plano yo lo puedo identificar, por ejemplo, con un vector normal. Este será el vector normal de este plano y este otro será el vector normal del otro plano. No son el mismo vector, no son paralelos. Son otros planos, son otros espacios vectoriales. Por lo tanto, el transporte paralelo, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, ya lo he explicado y está también en este paso. El transporte paralelo de un vector nace de una idea bastante simple. ¿Cómo comparo un vector con otro? ¿Cómo comparo un vector cuando lo traslado o lo transporto del punto A al punto B? Y en el concepto del transporte paralelo es bien interesante. Cuando tengo espacios vectoriales de dimensión 2, por ejemplo, que es una esfera, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo una esfera y lo transporto paralelamente sobre una circunferencia que está sobre la esfera, es muy probable que ese vector se empiece a trasladar paralelamente sobre esta circunferencia, pero cuando llegue al otro extremo, cuando dé una vuelta completa, el vector habrá cambiado de sentido. Ha cambiado de sentido. Eso es lo que ocurre cuando tengo espacios vectoriales curvos. El vector que obtengo ya no es el mismo vector. Entonces, ¿cómo puedo compararlos, no? Entonces, es una idea simple y una pregunta válida. ¿Cómo comparo? Porque los vectores que he obtenido no los puedo ni sumar. Si tengo, digamos, este vector acá y tengo otro vector acá, son vectores diferentes que están definidos en bases diferentes. Entonces, no puedo ni sumarlos ni compararlos de ninguna forma, porque están referidos, fíjense lo que dice acá, a bases diferentes. En cada punto de la superficie esférica o del cilindro o de cualquier otra superficie que presenta curvatura tendrá una base diferente, porque tienen una base local. Espero que estén entendiendo a lo que estoy apuntando, ¿no? A lo que estoy tratando de explicar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agarrar, por ejemplo, este vector y transportarlo paralelamente hasta este punto. Y cuando esté definido en este punto, recién voy a poderlo sumar con este. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comparar. Para compararlos debemos transportar paralelamente a un vector cualquiera, de tal forma que ahora ambos vectores se encuentren en el mismo plano tangente y por lo tanto definidos en la misma base local. Este transporte debe implicar la condición de que el vector transportado no cambie de dirección y de tamaño, porque es transporte paralelo, pero va a llegar de otra forma, ¿no? ¿Cómo hago eso? Para realizar eso, se utilizan unos términos, se utilizan unos valores que se llaman
elementos de conexión. Se llaman términos de conexión entre un plano y otro. Y a estos elementos de conexión, a estos términos de conexión, se les da el nombre de símbolos de Christoffel. También se les llama los símbolos de los tres índices. Y estos símbolos, en algunos casos, son tensores en sí mismos y en otros casos no. En general, los símbolos de Christoffel podríamos decir de que no son tensores, simplemente son símbolos de conexión. Por eso en el Shaun, que es un libro más matemático, los símbolos de conexión no los representan como tensores, los representan como un arreglo de números como este. Por ejemplo, I, J y le ponen una coma, K. Pero no estoy haciendo referencia a la base canónica. Estas son solo letras. También podría poner P, Q y R. Y los símbolos de conexión son de dos tipos. Los símbolos de primera clase y los símbolos de la segunda clase. Por eso se le llama los símbolos de los tres índices, porque tiene tres índices. El índice I, el índice J y el índice K. Ojo, no estoy diciendo el vector I, el vector J y el vector K. Estoy diciendo el índice I, el índice J y el índice K. Y existe otro grupo de símbolos de Christoffel que en el Shaun se representa así, I, J, K. Es decir, como una matriz columna o como una matriz fila. Y en el Shaun los representan así. ¿Por qué los representan así? Porque ellos están mostrándonos de esa forma de que estos símbolos no necesariamente son tensores. Yo no voy a usar esta nomenclatura, yo voy a usar otra nomenclatura, algo que se parece más a un tensor, pero con la explicación de que acabo de dar. Voy a usar una letra gamma. Y, por ejemplo, este lo voy a representar como I, J y K, es decir, como un tensor totalmente covariante, de índice 3, de orden 3. Tiene tres bases, la base I, la base J y la base K. O sea, tendrá 27 componentes, en otras palabras. Pero no es realmente un vector. No es realmente un tensor. Simplemente es un arreglo de números. Son unos elementos de conexión para trasladar un vector de un punto a otro punto. Eso es, son símbolos de conexión. Eso es los de primera clase. Y los de segunda clase lo que voy a hacer es, uno de estos índices lo voy a subir arriba y lo voy a volver mixto. Por ejemplo, I, J y K. Estos son los símbolos de Christoffel de segunda clase. Y estos son los símbolos de Christoffel de primera clase. ¿Cuál se necesita? Se necesitan los de segunda clase. Pero para obtener los de segunda clase tengo que primero obtener los de primera clase. Se lo hace a través de los de primera clase. En la forma tradicional. Hay otra forma más interesante que nos permite hallar los símbolos de Christoffel de segunda clase directamente. Pero no lo he puesto en un documento, así que no les voy a mostrar esa forma. Vamos a hacer como está en el Shaun, más o menos. Pero con esta aclaración que estoy haciendo, ¿no? Voy a usar esta nomenclatura, esta forma de representar los símbolos de Christoffel en lugar de estas otras. Estas otras, la que hace el Shaun, tiene más sentido, porque tiene un sentido matemático, puro. La otra forma de representar, la que yo utilizo, tiene un sentido más físico. Los físicos utilizan los símbolos de Christoffel representadas con la letra gamma. Yo no soy matemático, yo soy ingeniero, y los ingenieros somos más afines a los físicos que a los matemáticos, ¿no? Por eso, además, me gusta más esta letra, digamos, le da más toque, más personalidad, digamos, a esto que parece simplemente un arreglo. Los símbolos de Christoffel se calculan para cada una de las variedades. Cuando yo digo variedades, me estoy refiriendo a las formas geométricas de los espacios vectoriales. Por ejemplo, yo puedo tener una variedad esférica, puedo tener una variedad cilíndrica, puedo tener una variedad cónica. Entonces, en el lenguaje matemático no se le dice el espacio vectorial cilíndrico, cónico, etc. Se le dice variedad. ¿De acuerdo? Y ha habido muchas personas que han creado sus propias variedades, o mejor dicho, sus propios símbolos de conexión. Hay muchos símbolos de conexión, no hay uno. Yo estoy hablando de los símbolos de Christoffel, pero no son los únicos. Hay infinidad de conexiones, como dice el último párrafo, para definir el concepto de transporte paralelo.
Sin embargo, ¿por qué nos decantamos? ¿Por qué nos inclinamos por los símbolos de Christoffel? Porque los símbolos de Christoffel tienen una particularidad. Los símbolos de Christoffel tienen más afinidad con la física. O sea, representan cosas reales de una mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, de todos los símbolos de conexión que podría haber, nos vamos a decantar por una que son los símbolos de conexión de Levi-Civita o de Christoffel, como también se les llama, porque impone condiciones afines a la física. Los símbolos de Christoffel o coeficientes de conexión. Nosotros vamos a definir los símbolos de Christoffel y van a ver que es una definición bastante sencilla, no es muy complicada, porque tenemos un interés, aparte de querer sumar y compararlos, el interés que yo tengo es que yo quiero derivar un tensor, así como derivaba un vector anteriormente. En el caso de los tensores es un poco más complicado, porque los tensores están definidos generalmente en variedades bien generales, ya no están contenidos en un plano, ya no estoy usando la base canónica. Entonces, para definir una derivada tensorial, de tal forma que cuando yo derive un tensor me dé como resultado otro tensor, yo necesito a la fuerza introducir estos conceptos de conexión que se llaman símbolos de Christoffel. Estos símbolos fueron introducidos por un alemán. Ese alemán se llamaba Erwin Bruno Christoffel, fíjense, del año 1820 a 1900, y fue junto con este otro caballero Riemann, que lo deben conocer de otras asignaturas, porque hay la integral de Riemann y demás cosas, eran semidioses que caminaban por la Tierra, que fueron los que introdujeron la idea de las conexiones y la idea o las nociones de tensor ya de una manera práctica, ¿no? Para luego crear lo que se llama el cálculo tensorial. ¿Por qué es importante el cálculo tensorial? Porque la derivada ha creado nuestra civilización, nos guste o no. Con las derivadas podemos hablar por celular, con las derivadas se han hecho muchas cosas. La derivada es una herramienta de la ingeniería. Y si tengo algo que es más general que un vector que ya sé derivar, entonces tengo que saber también cómo derivar ese algo que es más general, que es el tensor. Y los símbolos de Christoffel, jóvenes, lo que hacen es describir cómo cambian las bases cuando lo transporto de un punto a otro. Es como una especie de transformación que estoy haciendo, como una especie de transformación lineal, pero más general. Me está mostrando cómo cambian las bases cuando lo defino en un punto y yo en otro punto. Y por lo tanto, cuando transporto un vector, lo que estoy haciendo es introducirle unos elementos de corrección para que la base ahora sea la base nueva que estoy utilizando, donde he transportado el vector. Y eso es importante por lo que le acabo de explicar, porque si vamos a derivar un tensor, yo tengo que asegurarme de que al derivar un tensor yo obtenga otro tensor. Y eso es importante, uno pierda de vista, ¿no?, esas cosas, esas definiciones, porque un tensor no es cualquier cosa. Un tensor es únicamente un objeto matemático que cumple con sus leyes de transformación. Y esas leyes de transformación son por invariancia y con traslación del origen de coordenadas. Por eso hay bases locales en cada punto del espacio. Esas son las propiedades que tienen que cumplirlos para que un objeto matemático sea un tensor. Bueno, ¿cómo definimos? Ya no vamos a deducir, hay en algunos libros, en el Shawn va a encontrar cómo se define, creo que está ahí, cómo se definen los símbolos de Christoffel. Los símbolos de Christoffel, fíjense, se definen de esta forma. Esta. Y parece una ecuación sencillita, pero en realidad son formas matriciales. Y estos son los símbolos de Christoffel de primera clase. Primera clase. Estos son un medio para obtener lo que quiero, porque la derivada tensorial se define con los símbolos de Christoffel de segunda clase. Pero para obtener los símbolos de Christoffel de segunda clase, yo debo tener los símbolos de Christoffel de primera clase previamente. Y por lo tanto, fíjense, estoy usando esta definición. Ya les he aclarado que voy a usar este símbolo para hacer referencia a los símbolos de Christoffel de primera clase. Esta forma de representar a los símbolos de Christoffel puede introducir la idea errada de que los símbolos de Christoffel son tensores, pero les estoy aclarando de que no lo son. No necesariamente, a veces sí son, pero otras veces no.
Para saber eso, tengo que fijarme en qué variedad estoy trabajando y además tengo que analizar sus leyes de transformación para saber si realmente esos tensores con los que estoy trabajando son, o símbolos de Christoffel, perdón, con los que estoy trabajando son o no son tensores. ¿De acuerdo? En general no son. En general no son. Y los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase se definen o se obtienen a partir del tensor métrico fundamental. Y fíjense que acá nuevamente el tensor métrico fundamental está tomando un papel importante, preponderante en la definición de un espacio vectorial primero y luego en la definición de un espacio tensorial después. O sea, el tensor métrico fundamental es eso, es fundamental. Porque antes lo usaba para encontrar longitudes de arco, lo he utilizado para encontrar elementos de área, lo he utilizado para encontrar elementos de volumen y ahora lo voy a utilizar para encontrar símbolos de conexión. Interesante, ¿no? Interesante. Y los símbolos de Christoffel de segunda clase, porque estos son los de primera clase, los símbolos de Christoffel de segunda clase se encuentran haciendo isometrías. ¿Qué quiere decir? Usando gimnasia de índices, subiendo y bajando un índice. El índice que se sube o que se baja es K, que en el Xiao lo separan con una coma. Y J ponen coma K. Entonces el símbolo que sube o baja es K. Y lo que voy a hacer es usar isometrías. Y lo voy a subir y lo voy a volver contravariante a ese índice. Es decir, lo voy a subir como superíndice. Y eso, si es que se acuerdan, lo que hemos hecho en la clase anterior, eso se puede lograr fácilmente usando el tensor métrico recíproco. Fíjense, quiero subir el índice K, entonces utilizo el tensor métrico recíproco, pongo K, como el tensor métrico tiene dos índices, a continuación de K colocó M y en el lugar que estaba K en el denominador, en el como subíndice acá abajo en la base, entonces los reemplazo con M. Entonces esto implica una sumatoria, ¿no? Esto implica una sumatoria, porque tengo un índice repetido que es M. Y hacer solo eso, o hacer una premultiplicación, hacer solo eso ya me permite encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase. Veamos algunas características de manipulación de los símbolos de Christoffel. Existe simetría. Los símbolos de Christoffel son simétricos, porque estamos trabajando o los hemos obtenido a partir del tensor métrico que es simétrico. Por lo tanto, heredan un poco esa herencia los símbolos de Christoffel y los símbolos de Christoffel son simetría. Y existe simetría en los índices I y J, no en el índice K. Porque el índice K lo puedo subir o bajar, pero la simetría existe en los índices I y J. Por lo tanto, decir I y J va a ser lo mismo que decir J e I en los símbolos de Christoffel de primera clase. Y en las de segunda clase, cuando yo lo he vuelto un elemento, un objeto mixto, porque tengo superíndices y subíndices, la simetría nuevamente ocurre en los índices I y J. K no cuenta, en otras palabras, para analizar la simetría. Bueno, les había dicho que los símbolos de Christoffel no necesariamente son tensores. Por eso vamos a revisar sus leyes de transformación, que tampoco ya las voy a deducir ni nada por el estilo. Ya excede un poco el alcance de nuestros cursos, ¿no? A mí me interesa más que entendamos lo que estamos haciendo, pero no me voy a ir un poco a la demostración porque eso encuentran en cualquier libro. En el Xiao creo que también está. Fíjense, las leyes de transformación son estas y son leyes de transformación muy parecidas a las leyes de transformación de los tensores. Y la parte que está resaltada con rojo son los que destruyen la naturaleza tensorial de los símbolos de Christoffel. Porque los términos que están con verde, el de arriba, y el de abajo, son leyes de transformación de tensores. Por ejemplo, estoy obteniendo a partir de este tensor, le estoy cambiando su base y estoy obteniendo este otro tensor. Las nuevas componentes de ese tensor. Permítanme llamarle tensor, en este caso, viendo la parte negra de las ecuaciones.
Porque son tensores totalmente contravariantes. Perdón, covariantes. Entonces, como tengo tres índices, necesito tres matrices de transformación. 1, 2 y 3. Son totalmente covariantes, por lo tanto, la línea y los índices se ponen abajo y arriba me invento índice P, Q y R y esos índices que me he inventado los copio acá. Perfecto. Son símbolos que tienen hasta esa parte de la ecuación una forma tensorial. Veamos en el de segunda clase. Tengo una transformación por contravarianza y tengo dos transformaciones por covarianza. Y son leyes de transformación válidas. Por lo tanto, esta parte es un tensor. Pero en ambas ecuaciones ocurre algo complicado. Si me fijo la segunda parte de ambas ecuaciones, aparece algo que no aparece en las transformaciones tradicionales. Aparecen segundas derivadas. Segunda derivada, segunda derivada. Una derivada cruzada además, ¿no? Y luego aparece una derivada de primer orden y luego acá aparece el tensor métrico y acá ya no. Por lo tanto, esta segunda parte, esto que está resaltado con rojo, me está mostrando de que estos símbolos de Christoffel no son tensores. Pero en los casos en los que se eliminan por algún motivo estas dos segundas partes, entonces los símbolos de Christoffel se comportan como tensores, pero no siempre. Si hubiese una pregunta en el examen, esa es la respuesta que debería dar, ¿no? Si yo les pregunto, ¿los símbolos de Christoffel son tensores? Ustedes deberían decir, no son tensores, porque sus leyes de transformación no responden a las leyes de transformación de un tensor común y corriente. Solo en algunos casos pueden ser tensores. En los casos en que estas segundas partes de ambas ecuaciones por algún motivo se anulan y solo me quedan estas. ¿De acuerdo? Sigamos. Veamos algunas consideraciones acá. Una primera nota, la nota 1 era esa, estudiar la naturaleza no tensorial de los símbolos de Christoffel. La nota 2, si yo tengo un tensor métrico cuyos valores, cuyas componentes son constantes, no dependen de la variable, los símbolos de Christoffel de primera y segunda clase se anulan, se vuelven cero. ¿Por qué? Porque los símbolos de Christoffel se encuentran derivando. Miren, tengo que derivar las componentes del tensor métrico respecto de distintas variables, respecto del radio, respecto del ángulo, respecto de z, etc. Pero si el tensor métrico es una cosa así, es totalmente euclidiano o numérico, por ejemplo, este es el tensor métrico de la base canónica. Es la matriz identidad, el factor idéntico. Ese es su tensor métrico. Y los términos que yo tengo, las componentes de este tensor métrico, que es la matriz identidad, esas componentes todas son constantes. Por lo tanto, si yo quiero derivar, por ejemplo, el 1 respecto del x, porque esas son sus variables, o este otro 1 respecto de y, o el 0 respecto de z, si yo quiero encontrar esas derivadas, el resultado siempre es 0. Por lo tanto, el resultado que voy a obtener es una matriz nula. Eso es lo que me está diciendo la nota 2. Y por lo tanto, los símbolos de Christoffel de primera clase y los símbolos de Christoffel de segunda clase, todas van a ser idénticamente 0. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Sigamos entonces. Fíjense, la nota 3 es bonita. La nota 3 dice, una condición necesaria y suficiente para que una determinada variedad sea euclidiana es que los símbolos de los tres índices de Christoffel de segunda clase sean idénticamente 0. Entonces ya sé que el espacio euclidiano en general había sido un subespacio, ¿no? Aunque es un espacio enorme. Porque sus símbolos de Christoffel de segunda clase son 0. Entonces, si yo veo una matriz de un tensor métrico, si yo veo un tensor métrico y calculo sus símbolos y hallo sus símbolos de Christoffel y me doy cuenta que sus símbolos de Christoffel de segunda clase son 0,
Entonces yo diré, esta variedad es euclidiana. Y eso ocurre con el espacio cartesiano rectangular. Su primera derivada ya es puros ceros y los símbolos de Christoffel de segunda clase, con mayor razón, son puros ceros. En eso me está diciendo, por lo tanto, que esa variedad es euclidiana. Fíjense que Euclides, que ha vivido hace 4.000 años atrás, sigue presente en estas formas modernas, digamos, de ver espacios y geometrías mucho más generales. Es una subclase, si ustedes quieren, un subespacio, porque cumplen con estas condiciones, con la condición de la nota 3. Veamos. Vamos a encontrar ahora los símbolos de Christoffel en coordenadas cilíndricas, porque tengo que encontrar símbolos de Christoffel para cada variedad, y las coordenadas cilíndricas son una variedad. Quiere decir que los vectores ahí viven, fíjense, en coordenadas cilíndricas es bien interesante. En coordenadas cilíndricas yo tengo planos, ¿no? Y tengo superficies curvas, tengo el cilindro. Tengo un plano horizontal, porque Z no varía, y tengo un plano radial. Y ese plano radial es este, ¿no? Este plano. Cuando yo digo θ igual a 45 grados, tengo un semiplano. Entonces tengo plano radial, que es este que estoy achurando, tengo un plano horizontal, la otra superficie, y la tercera superficie es el cilindro, la cara lateral del cilindro. Los símbolos de Christoffel sobre este plano seguramente van a ser cero, porque es una variedad euclidiana. Los símbolos de Christoffel en el plano radial también van a ser cero, porque es una variedad euclidiana, porque es un plano. Pero los símbolos de Christoffel sobre la superficie lateral del cilindro no van a ser cero. Por lo tanto, algunos símbolos de Christoffel serán cero, van a ser muchos ceros, y solo algunos van a ser diferentes de cero. Y esos que son solo algunos diferentes de cero están haciendo referencia a la superficie que tiene curvatura en esta variedad. Y la única superficie que tiene curvatura en esta variedad es el cilindro. En otras variedades, por ejemplo, en esféricas también algunas se van a anular. ¿Por qué se van a anular algunas? Porque en esféricas también tengo un plano radial. En esféricas yo intersecto esferas, esas esferas van a tener símbolos de Christoffel diferentes de cero. Intersecto conos, ese cono va a tener símbolos de Christoffel diferente de cero, pero también intersecto planos, también tengo planos radiales. Esos planos radiales van a tener símbolos de Christoffel nulos, porque son variedades euclidianas. O sea, cualquier espacio vectorial que tenga un plano, entonces va a tener símbolos de Christoffel nulos. Cuando digo plano me estoy refiriendo a esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero en coordenadas cartesianas representar esto, 1, 1, 1, este vector, 1, 1, 1, x igual a 1 es un plano, y igual a 1 es otro plano, y z igual a 1 es otro plano. Tres planos que se intersectan para dar estas coordenadas, el punto de intersección. Pero si yo digo el radio vale 1, el ángulo vale 45 grados o pi cuartos y la altura vale 2, es otra forma de representar un punto en el espacio. Pero esto está dentro posiblemente de un plano, y estos símbolos de Christoffel se van a anular. Esto es otro plano. Es un plano radial, ese plano que es como si fuese una puerta cuyos goznes, cuyas, ¿cómo se llama? Bisagras están entornilladas al eje Z. Es un plano que está girando ahí. Ese es el plano radial, es un semiplano. Ese es un plano también, por lo tanto, los símbolos de Christoffel a este plano que se llama θ igual a 45 grados, es un plano y seguramente sus símbolos de Christoffel también van a ser nulos. Y este que es una curva porque es el radio igual a 1, es la superficie lateral del cilindro, entonces seguramente ese va a tener símbolos de Christoffel diferentes de cero. Veamos cómo se calcula. Estén atentos acá, pongan harta atención, porque lo que yo voy a hacer es un procedimiento diferente a lo que está en el examen.
diferente a lo que tal vez hagan con el ayudante. Es un mecanismo que no piensa el que yo les voy a dar. Es un mecanismo en el que me tengo que tapar mis ojos y empezar a coser. Es como entrar a un laberinto. Cuando usted se entra a un laberinto hay dos formas de salir. Una es razonando y la otra es pegándose a una pared. Yo apoyo mi hombro derecho en la pared izquierda y coso. Y les apuesto que van a salir del laberinto. Pero no estoy pensando, no estoy razonando, estoy haciendo un ejercicio válido también sin razonar, pero que me va a permitir tal vez salir un poquito más tarde, no sé, del laberinto. Acá es lo mismo. Lo que yo les voy a pedir es taparse los ojos, pegar un hombro a la pared del laberinto y empezar a correr. Es el método que les voy a enseñar. El otro método que está en el Shaun, a ustedes les gusta el Shaun, el método que está en el Shaun, es un método que razona, empieza a decir, a ver, ¿cuándo son iguales? ¿Qué pasa si el índice I es igual al índice J? ¿Qué pasa si el índice J es igual al índice K? ¿Qué pasa si los tres índices son iguales? Y van deduciendo sus ecuaciones para los símbolos de Christoffel de primera clase para cada uno de sus casos. Cada que haya el símbolo de Christoffel, yo tendría que empezar a analizar qué pasa en esta variedad si los tres índices son iguales. ¿Qué pasa si solo dos son iguales? ¿Qué pasa si todos son diferentes? Y estas ecuaciones se van reduciendo y así voy encontrando uno por uno. Yo no voy a hacer eso, voy a hacer de otra forma. Yo quiero hallar los símbolos de Christoffel para encontrar esos elementos de conexión en esta variedad, en un espacio vectorial cilíndrico, con curvatura. Estas son sus ecuaciones de transformación y sus variables son el radio, el ángulo y z. Eso ya sabemos, eso sabían hace 100 años también y se sabrá dentro de 1000 años también, porque estas son verdades inmutables, ¿no? Esas son sus variedades. Y estas son sus ecuaciones de transformación, que necesito, por supuesto. Lo primero que tengo que hacer, si me fijo en las ecuaciones de Christoffel, en las ecuaciones que me van a permitir encontrar los símbolos de Christoffel de primera clase, necesito el tensor métrico fundamental. Lo primero que tengo que hacer es encontrar su métrica. Eso ya sabemos, les he dado tres formas para encontrar la métrica. Una con los vectores base, dos a través de los jacobianos y la transpuesta de una de ellas y multiplicar, tres utilizando una expresión sencillita como dos derivadas que se multiplican con un índice repetido arriba. Tres formas de encontrar. Yo voy a usar la forma que hemos aprendido desde un principio. Voy a encontrar la base derivando x y z respecto del radio. Ahí ya tengo I1, E sub 1. Luego agarro nuevamente x y z y lo derivo respecto de θ. Y agarro nuevamente x y z y lo derivo respecto de z. Estos son los vectores de la base natural, la base contravariante, en otras palabras. La base más sencilla de hallar, ¿no? Y su métrica encuentro encontrando productos escalares, E sub 1 con E sub 1, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3, y así voy encontrando su métrica. Esta es la métrica, este es el tensor métrico fundamental, y esta es otra forma de representar la métrica usando la formulita que me da la ley cómo se miden distancias en ese espacio vectorial. Esa es una longitud de arco. Esa es una ley o una forma, una métrica para encontrar distancias dentro de un espacio vectorial. Luego necesito segundos coeficientes métricos, porque para los símbolos de Christoffel de segunda clase, fíjense, necesito el tensor métrico recíproco. En otras palabras, los segundos coeficientes métricos. Bueno, eso es fácil. Hay que invertir esta matriz, esta y nada más. Pero es una matriz elemental, así que su inversa simplemente son los recíprocos de los términos de la diagonal. Ya está. Es el primer paso, encontrar la métrica. Segundo paso, me tengo que acordar estas cosas. Esta es la ley. ¿Cómo encuentro símbolos de Christoffel? La diferencia de esto con lo que teníamos arriba es que ahora les estoy diciendo de que estas derivadas son matrices. No son simplemente una derivada y nada más, son matrices. Esas matrices las tengo que construir, Y eso es lo que estoy queriendo mostrarles aquí. Esta primera matriz, ¿qué significa? Esa primera matriz significa, siendo índices, lo siguiente. Hay que tener cuidado en esto. Primera columna.
primera columna significa que este índice K, que representa las columnas, K representa columnas, I y J representan filas y columnas también, pero de otra forma. Vean lo que voy a hacer. Pongo K, eso es columna. 1, 1, 1. Porque voy a hacer el desarrollo de estos símbolos de Christoffel para cada valor de K. Yo estoy trabajando en un espacio vectorial de dimensión 3, por lo tanto, I, J y K varían de 1 a 3. Y el elemento que se utiliza como pivote es K. Entonces, fíjense los símbolos de Christoffel que he puesto acá. Estoy hallando para K igual a 1. Entonces, voy a tener K igual a 1 en todas las matrices. K igual a 1 en todas las matrices. K igual a 1 en todas las matrices. 1, 1, 1, 1. Pero veamos. En las matrices del tensor métrico, ¿no? 1, 1, 1. Veamos. En realidad es más fácil de lo que estoy explicando. Creo que me estoy haciendo mucha complicación queriendo explicar todo. Les voy a explicar un poquito más sencillo, de una manera más sencilla. La única matriz que deberían encontrar, en realidad, jóvenes, así lo vamos a poner, es esta. Esta es la única. Esta otra es la transpuesta de esta. Y esta es el tensor métrico derivado respecto de la primera variable porque K es 1. Entonces agarro, por ejemplo, este tensor, mi tensor métrico y lo derivo respecto del radio. 1 respecto del radio, 0. 0 derivado respecto del radio, 0. Este 0 derivado respecto del radio, 0. Este 0 derivado respecto del radio, 0. El R derivado respecto del radio, 2R. Y así sucesivamente. Esa es la última matriz, esta. O sea que no me preocupo de esta. Esta es fácil. De esta tampoco me preocupo. Es fácil. Simplemente es la transpuesta de esta otra. De la única que me tengo que preocupar es de esta. Y K es la columna. Fíjense en esta matriz. 1, 1, 1. Todo es 1. 1, 1, 1. 1, 1, 1. O sea, tengo que agarrar la primera columna del tensor métrico fundamental. Me están diciendo que tengo que ver solo esta. Cuando digo K igual a 1, estoy haciendo referencia a la primera columna de este tensor. Cuando digo K igual a 2, estoy haciendo referencia a esta otra. Tendré que hacer nuevamente el mismo ejercicio que voy a hacer. Y cuando digo K igual a 3, estoy haciendo referencia a esta. K igual a 3. Entonces tengo que verlo por columnas. Cada columna es un valor de K diferente. ¿De acuerdo? Entonces voy a ver mi primera columna. Aquí está mi tensor métrico. Entonces voy a ver solo este. Ahora voy a empezar, lo facilito. Agarro el primero, el 1. El 1, estoy viendo este. Al 1 lo derivo respecto del radio. Al 1, el segundo sería respecto de tita. Y nuevamente el 1 respecto de z. Porque fíjense, tengo U super 1, U super 2, U super 3. Entonces, estoy haciendo para K igual a 1, agarro la primera columna y de la primera columna agarro el primer término de esa primera columna, el que está en la posición 11. Y a esto lo derivo respecto del radio, respecto de tita y respecto de z. Perfecto. La segunda fila es agarrar la segunda fila de la primera columna. Y nuevamente lo derivo respecto del radio, lo derivo respecto de tita y nuevamente respecto de z. Ahí está. Luego agarro la tercera columna, o la tercera fila de la primera columna. Y nuevamente hago el mismo ejercicio. Lo derivo respecto del radio, respecto de tita y respecto de z. Y ya está, resuelto. Eso es todo. Eso es todo. En el método que les estoy enseñando, eso es todo. Por columnas tengo que hacer. Esta otra es fácil, porque agarro esta que ya tengo y lo transpongo. O sea, esto también ya tengo. Y esto, agarro todo este tensor ahora, todo, y lo derivo respecto del radio. Fíjense, G11 respecto del radio, G12 respecto del radio, G13 respecto del radio, G21, etcétera, 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 hasta llegar a G33 respecto del radio. Por lo tanto, esto es fácil,
esto es fácil, y este es más fácil todavía, porque lo tengo que ver por columnas. Entonces, ni siquiera tengo que acordarme las formulitas, ni siquiera tengo que acordarme esto. Solo tengo que acordarme el procedimiento, y ya lo puedo hacer directamente. Mire, este es su tensor métrico. En el único que me tengo que preocupar es en este. Y por supuesto, no hay que olvidarse de un medio que tengo acá, y tampoco hay que olvidarse de que este signo es negativo, ¿no? Que resta. Y tampoco tengo que olvidarme de este un medio. Pongo mi un medio por acá, abro mis matrices y pongo el signo menos por acá. Y digo, veo mi primera columna porque estoy haciendo para k igual a 1. K igual a 1 está haciendo referencia a la columna. K igual a 1, agarro el primero. Fíjense, en esta columna, jóvenes, en esta columna, todos los términos, todas las componentes son constantes. El 1 es constante, no depende del radio. El 0 es constante, no depende del radio. Y el tercer 0 también es una constante que tampoco depende del radio. Ni de tita, ni de zeta. Por lo tanto, la primera matriz es puros ceros. Ya está hecho. Agarro este ceros y lo transpongo. Ya está hecho. Y lo único que tengo que hacer es ahora tener cuidado en la tercera matriz, porque la tercera matriz lo tengo que derivar respecto del radio. 1 respecto del radio, 0, etcétera, etcétera. Todos valen 0 excepto el término 22, que se vale 2R. Sumo matrices, sin olvidarme de un medio, y ya tengo mis primeros 9 símbolos de Cristóbal. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿No se han dormido? Yo tengo la impresión de que mientras estoy hablando, ustedes están haciendo otra cosa. Por eso es que nadie escucha lo que hago. Ni nadie contesta cuando les pregunto si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Y se ha entendido lo que acabo de explicar? Sí, Inge. Ya. Ya está. Ya he hecho para k igual a 1. Ahora voy a hacer para k igual a 2. Para k igual... ¿Y de dónde salen esos k? ¿Cómo yo sé que solo es de k1, k2 y k3? Lo único que tengo que ver es en el tensor métrico. El tensor métrico es una matriz cuadrada. De 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4. Son matrices cuadradas. Si tiene 3 columnas, entonces k variará de 1 a 3. Porque cada valor de k está asociado a una columna. Y para cada columna tengo que hacer exactamente lo mismo. Esta matriz es de 3 por 3, tiene 3 columnas. Entonces tengo que hacer todo esto para la primera columna. Luego hago lo mismo para la segunda columna y ya está el resultado. ¿Cómo hago para la segunda columna? Lo mismo. Ahora me fijo la segunda columna de esta matriz. Ya me olvido del primero y la segunda columna ya me fijo. Pero esta columna ya tiene algunas variables, ¿no? Tiene el radio. Entonces voy construyendo, digo, la derivada de ceros respecto de 0 o respecto de radio, 0. O sea, la primera fila es lleno de ceros. La primera fila. Lleno de ceros. Porque es 0 respecto de el radio, es 0 respecto de tita y es 0 respecto de zeta. Ahora me fijo el primero, este. La segunda fila de la segunda columna. Lo derivo respecto del radio, 2R. Lo derivo respecto de tita, 0. Lo derivo respecto de zeta, 0. Me fijo la tercera fila, que es puro 0, o sea, ni siquiera derivo. Es euclidiano. 0, 0, 0. Listo, eso es lo más difícil que hay que hacer. Ahora esto lo invierto, le sumo con la inversa. Perdón, con la transpuesta. Y al transponer voy a tener 0, 0. No, ya no va a ser 0, va a ser 2R, porque estoy transponiendo. Esa columna se vuelve fila. Esto es 0. Luego, esta se llena de ceros, 0, 0. La segunda columna se vuelve la segunda fila y la tercera columna se vuelve tercera fila. Ya lo he transpuesto. Súper elemental. Y luego les resto otra matriz. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el tensor métrico derivado respecto de la segunda variable. Porque como estoy trabajando con la primera, con la segunda columna, esa columna es para tita.
Esta es para el radio y esta es para z. Ahora tengo que derivar respecto de θ. Todo es 0. Porque este tensor o esta matriz no tiene ninguna componente que dependa del ángulo. Y luego sumo, ¿no? Sin olvidarme luego del 1/2 que tenía por delante y obtengo esto. Ya está. Para la tercera, para k igual a 3. Para k igual a 3 no tengo problemas, es puros ceros. Porque es una matriz, es una columna de puras constantes, puro ceros. Puros ceros. Y ya está. Cada una de estas matrices las pongo en un arreglo volumétrico. Para k igual a 1, acuérdense, esta. Lo pongo adelante. Para k igual a 2 y para k igual a 3. Estos son los 27 símbolos de conexión que necesito. Y de estos 27 símbolos de conexión, solo hay 3 diferentes. 3 en posiciones diferentes. ¿Cuáles son? Este, que está en la posición 22. De la matriz k igual a 1. De la columna matriz k igual a 1. Y eso vale menos e. ¿Cuál es el otro? Me fijo este. Este y este son iguales. Les dije que hay simetrías respecto a las letras I y J. Esta matriz es simétrica. Entonces la otra será en la posición 12 de la segunda matriz, de la matriz k igual a 2, voy a tener la misma letra, la misma variable que en la posición 22 o 21, segunda fila, primera columna, de la misma matriz k igual a 2. Simetría en los índices I y J, a los que hacía referencia cuando veíamos su teoría. Ya están, así se encuentran los símbolos de Christoffel. Bien sencillo. Les he enseñado un método diferente, un método que no razona, pero sí tengo que acordarme algunas cosas. Es un método diferente a lo que seguramente les va a enseñar el ayudante. Segunda clase. En la segunda clase tengo que subir el índice K que estaba acá, lo tengo que subir. Y se sube con esta formulita. Igual, para cada uno de los K tengo que hacer para k igual a 1, para k igual a 2, para k igual a 3, etcétera, etcétera. Vamos a hacer para k igual a 1, para k igual a 1. Tengo que hacer sumatoria. Esto se va a volver así, ¿no? Fíjense, voy a poner mi letra gamma y J y digo, voy a hacer para k igual a 1. Por lo tanto, acá le voy a dar un valor numérico, 1. Luego vengo a esta otra parte de la ecuación y pongo G. ¿Cuánto vale K? K vale 1. Perfecto. Y tengo M a continuación. Y luego tengo los símbolos de Christoffel de primera clase I y J y a continuación M. Ahora me acuerdo de nuestro querido amigo Albert Einstein. Tengo índice repetido y según la genialidad de ese físico, el índice repetido debería significar sumatoria de 1 a 3 porque tengo 3 columnas o 3 filas. Mi matriz es de 3 por 3. Entonces sumo, ¿no? 1, 1, 2, 2, 3, 3, manteniendo el valor de K en 1. Fíjense, el valor rojo está en 1 clavado. Y listo, tengo que hacer lo que me dice esto. Me dice, tienes que agarrar la componente G11 del tensor métrico recíproco que teníamos por acá. Aquí está. Tienes que agarrar la componente 11. Eso es 1. Y tienes que multiplicarlo con toda la matriz 1. Lo tengo que multiplicar con todo esto. Con toda la matriz k igual a 1. ¿Eso qué me está diciendo esto? Agarra toda la matriz. Cuando me dice IJ1, me está diciendo que sin interesar cuánto vale I y sin interesar cuánto vale J, lo que tengo que agarrar es la matriz 1. La matriz k igual a 1 de los primeros símbolos de Christoffel. O sea, tengo que agarrar todo esto y multiplicarlo por esto, que valía 1.
Fíjense, lo he puesto así, 1 por esa matriz. Luego agarro la G12, super 12. Eso es 0, porque es una métrica ortogonal. Multiplicado ahora por la segunda matriz, por esto. Porque fíjense, me dice IJ2. Y luego me dice agarrar la 13, que también valía 0, y multiplicarlo por esta matriz. O sea, esto vale 0, esto vale 0, y la única que me queda es esta. Y es una repetición de esta primera matriz. Y ya tengo mis segundos coeficientes métricos, o mis segundos símbolos de Christoffel para K igual a 1. Hago para K igual a 2 lo mismo, y para K igual a 3 lo mismo. Y los resultados los pongo acá. Y estos son los únicos diferentes de 0. En el método que aparece en el Shaun, jóvenes, en el método que aparece en el Shaun, no hacen de esta forma. En el Shaun hacen razonando y solo encuentran estos 3, porque suponen que esto es 0. Además demuestran que es 0. Hacen un trabajo de esfuerzo mental un poquito más fuerte, interesante también, digamos, o sea, más lógico, ¿no? Decir, bueno, solo me voy a concentrar en los que son diferentes de 0, porque el resto no me interesa. Uno pensaría eso, ¿no? Diría, a mí no me interesa el resto, porque son 0. Por lo tanto, esos símbolos de conexión van a ser los mismos, o es decir, no existen símbolos de conexiones porque el vector no cambia en esos puntos. Entonces, solo en algunos puntos van a cambiar. Entonces, van a cambiar solo con estos símbolos de Christoffel. Para K igual a 1 en la posición 22, para K igual a 2 en la posición 12 y para K igual a 2 en la posición 21. Y estos son los símbolos de conexión. Estos son mis símbolos de conexión. Así se va a modificar una base cuando lo traslade de un punto a otro en esta métrica. Y solo son 3 de 27 posibles. Lo que les decía, en cilíndricas hay planos. Sus símbolos de Christoffel van a valer 0. Ese plano, el horizontal que tengo acá arriba. Luego existe otro plano. Ese plano es el plano radial, el que se parece a una puerta, el que se abre así, que cuando se intersecta con el cilindro me genera una curva. Y cuando esta una recta, y cuando esta recta se intersecta con el plano, me da el punto, con el otro plano, con el plano horizontal. Entonces acá los símbolos de Christoffel valen 0. En esta otra van a valer 0 también. En las únicas que son diferentes de 0 son sobre la cara, diferentes de 0 son en la cara lateral del cilindro. Y son estas, que tienen que ver con el cilindro, radios, radios, radios. Bonito, ¿no? Bonito. Es divertido esto. Aunque no entienda lo que estoy haciendo, como a veces me da la impresión de que pasa, es divertido por lo menos como un ejercicio, como un jueguito. Como un jueguito. Y lo puedo hacer rápidamente. Ejemplo 2, para que quede más claro. Ejemplo 2. Hallar los símbolos de Christoffel para una métrica asociada a un paraboloide. Y el paraboloide que me dan es este. Qué interesante. Esta pregunta es bonita. Me están diciendo que tu espacio vectorial tiene la forma de un paraboloide. Tiene la forma de un paraboloide, me dice. Y el paraboloide es un espacio vectorial de dimensión 2, porque es una superficie. En cambio acá, el cilindro era sólido, porque el radio variaba el plano radial y variaba el plano horizontal. Esto es un sólido. 3 dimensiones implica solidez. En cambio, el paraboloide es una superficie, no es un sólido. Es una superficie, es diferente. Es un espacio vectorial de dimensión 2. En cambio, acá estoy trabajando en un espacio vectorial de dimensión 3 porque las 3 variables cambian. Y yo podría hallar en un espacio vectorial de dimensión 2, sí, solo la cara lateral del cilindro, por ejemplo. En ese caso, al radio le haría una constante. Y su métrica ya no sería de 3 por 3, sería de 2 por 2, porque ya no hallaría E sub 1, porque E sub 1 es la derivada respecto del radio. Ahí estoy suponiendo que el radio también cambia, pero si el radio es fijo, este E sub 1 no aparece, ya no existe. Y el E sub 1 automáticamente se va a volver este y el E sub 2 va a ser este. Voy a tener solo 2 vectores. Solo 2 vectores. Y por lo tanto, K va a variar de 1 a 2 porque voy a tener una matriz de 2 por 2.
Es bastante lógico, ¿no? No es nada complicado estas cosas que hacemos. Es hasta divertido. Es más divertido que álgebra lineal y menos abstracto. Veamos, vayamos entonces a nuestro querido paraboloide. Hay varias formas de hacer esto. Yo puedo decir, puedo usar coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas, que son estas, represento a mi paraboloide. X que sea R coseno del ángulo y Y que sea R coseno del ángulo. Esto es seno, perdón. Aquí dice coseno, este debería ser seno. Y el radio al cuadrado es Z, porque Z está despejado de acá. No puedo usar estas, porque estas implican solidez, porque hay radio, hay ángulo y hay Z. Hay tres. Tengo que eliminar una variable. Y la variable la voy a eliminar con esta ecuación, la del paraboloide. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacer. Otra forma de hacer, podría decir, voy a hacer otro tipo de parametrización. Voy a usar parametrización de Monge. Y voy a decir que X sea X, que Y sea Y, y que Z sea lo que dice la ecuación, el paraboloide, que Z sea X al cuadrado más Y al cuadrado. Es una parametrización válida también, pero estoy usando una base diferente. Y como uso una base diferente, las componentes de los símbolos de Christoffel van a cambiar, como cambian cuando hago cambios de base. Estoy usando una base diferente y acá estoy usando otra base diferente. Pero igual puedo encontrar los símbolos de Christoffel en cualquiera de las dos bases. Voy a usar la base cilíndrica. Entonces, al paraboloide lo voy a expresar como una ecuación que dependa del radio, del ángulo y Z. Pero solo tengo dos variables, ¿no? Ya he eliminado uno, porque si no eliminara uno, repito, si no eliminara uno y me quedara con las tres, no está mal lo que estoy haciendo, está bien también, solo que ya no estaría trabajando sobre la superficie del cilindro, sino que además podría tener la oportunidad de entrar dentro del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso solo soy una mosca que se mueve sobre la cara del cilindro. O sea, es una superficie de dimensión 2. Para una mosca, para un elemento diferencial que se mueve sobre un cilindro, o sobre este paraboloide, imagínense que tengo acá un elemento diferencial que se mueve sobre el cilindro. Como es tan pequeñito ese punto rosado que he dibujado ahí, porque estoy considerando de que es un elemento diferencial, para ese elemento diferencial, para esa pulga, para ese piojo que está caminando ahí, eso es un plano y es dimensión 2. Sí, lo puedo ver también así. Dimensión 2 porque he eliminado una variable. Por lo tanto, solo tendrá dos vectores, porque los espacios vectoriales, la dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tiene una base, ¿no? Y en este caso solo tengo dos. Y en cada puntito tendré una base diferente. Por eso estoy hallando símbolos de Christoffel, ¿no? Son bases locales. Listo. Encuentro su métrica. Su métrica es esta. Esto escalarmente consigo mismo me da esto. Luego, esto con esto me da 0. Luego, E sub 2 con E sub 1 me da 0. Esto es una matriz simétrica, no había necesidad de hacer eso. Y luego esto respecto en producto escalar consigo mismo me va a dar R al cuadrado. El producto escalar de entre esos vectores tengo que hacer. No es un producto estándar normal porque estos vectores están en base canónica. Es una transformación identidad eso, ¿no? En álgebra lineal se ve eso. Perfecto. Ahí hasta ahí estamos maravillosamente bien. Ya tengo mi tensor métrico, la métrica del espacio vectorial, y este es su recíproco. Y lo puedo expresar también, solo para acordarme, a la métrica como su ley para medir distancias. También lo puedo expresar así. Y los símbolos de Christoffel son estos. Yo ya les he puesto el resultado para que ustedes puedan verificar. Primera clase y segunda clase. Ya solo tengo dos matrices porque K varía de 1 a 2. ¿De acuerdo? Esto en su casa lo pueden hacer. Si me han entendido todo lo que he hablado, lo pueden hacer.
Y también podrían hacer para esta otra parametrización. Y van a ver que van a cambiar las métricas, van a cambiar los símbolos de Christoffel. Como es natural, ¿no? Tienen que cambiar a la fuerza, porque le estoy haciendo un cambio de base. Aquí estoy usando una base polar y aquí estoy usando una base cartesiana rectangular, porque las variables que manejo siguen siendo X, Y y Z. En cambio acá las variables que estoy manejando son R, θ y Z, cilíndricas, cartesianas rectangulares. Y solo dos variables, X y Y, espacio vectorial de dimensión 2. Acá solo dos variables, R y θ, espacio vectorial de dimensión 2. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bueno, imagino que sí. Imagino que sí. 3. Obtener los símbolos de Christoffel de primera y segunda especie para un espacio vectorial de dimensión 4 de la teoría especial de la relatividad, sabiendo que su métrica es esta. Y esta es una métrica súper famosa. Esa es la métrica del modelo espacio-tiempo de la teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial, jóvenes, habla de lo siguiente, para que entendamos lo que estamos haciendo. O sea, en su forma más simple, ¿no? Dicen, yo tengo un plano, por eso se llama especial, porque ahí consideran de que el espacio es plano. Yo tengo un plano, dice, y tengo una partícula que se desplaza desde este punto hasta este punto. Y en el medio y a los alrededores no existe nada. Por lo tanto, su movimiento es esto, la longitud que va a recorrer es esto. Va a depender de la velocidad, va a depender de su posición en el espacio. Pero la velocidad a la que está yendo es la velocidad de la luz, dice, porque es un modelo que estudia lo que ocurre en el espacio, ¿no? En el espacio, en el universo. Y la luz se desplaza a su propia velocidad, que es lo único constante que existe en el universo, según esa teoría. Según esa teoría. Nada se puede mover más rápido que la velocidad. Eso es la hipótesis, ese es el punto de inicio que ha planteado Albert Einstein para desarrollar su teoría. Entonces, la distancia que va a recorrer es esta, dice. Es esta. Esto se puede deducir con mis conocimientos de física bien facilito, ¿no? Es bien facilito. Porque esto, la velocidad multiplicado por el tiempo es distancia, ¿no? Y esta es otra distancia, mi punto de origen, mi punto de destino, y esta es la distancia que he recorrido. Eso me está diciendo. He partido de este punto, de estas coordenadas, me he movido esta distancia, tengo ahora otras coordenadas, y me he movido a esta velocidad. Y si yo resto esto, que es mi punto de llegada, menos esto, que es mi punto de partida, es decir, esto menos esto, lo que estoy obteniendo es la distancia. Este es un modelo de dimensión 4, porque tengo 4 variables. Tengo X, tengo Y, tengo Z, que son mis variables temporales, y tengo T, que es mi variable, perdón, mis variables espaciales, quiero decir X, Y, Z, y T, que es mi variable temporal. Por eso se le llama el modelo espacio-tiempo. Y este es un modelo que integra el espacio con el tiempo, a diferencia de nuestras curvas en el espacio, que eran modelos que hacían lo mismo, pero que el tiempo no estaba integrado en el mismo espacio vectorial del espacio. Teníamos una recta real, que era el dominio de definición, y tomando valores de t, encontraba en otro dibujo la posición del vector, que va describiendo el movimiento, ¿no? El movimiento de esa partícula en el espacio. Pero son dos modelos separados. El tiempo está por su lado, es una recta real, y el espacio es un espacio vectorial. En cambio, en este modelo se integran ambos espacios vectoriales. El tiempo y el espacio están integrados, por eso se llama el modelo espacio-tiempo. Y sus variables son estas. Las variables ya no son X, Y, Z nomás. Ahora son X, Y, Z y T. ¿De acuerdo? Y si me pongo a pensar, y si quiero hallar sus símbolos de Christoffel, lo primero que tendría que hallar es su métrica. La métrica. Y la métrica es esto, ¿no? Ya lo puedo obtener la métrica de acá. La primera variable dice que es CT. No es T nomás, es C multiplicado por T, porque es una variable espacial también, ¿no?
Fíjense, sale de esto. ¿Por qué la variable es ct? La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. El espacio es el espacio x, digamos, y el tiempo t. Pero la velocidad de una partícula en el espacio debería ser de la luz, porque se estudia a partir de la luz, de cualquier partícula de la luz. Eso. Por lo tanto, si yo despejo x, que es una variable de espacio, es c por t. Por lo tanto, esta variable es de espacio. Y esta también es espacio, y esta también es espacio, y esta es también espacio. O sea, estoy hablando de un vector que está midiendo distancias. Por eso se llama longitud de arco. Y de esto puedo obtener fácilmente su métrica. Ct le llaman su coeficiente, como la variable es ct, su coeficiente vale 1. Este 1 pongo acá. No hay términos cruzados, no hay ct por x, no hay ct por y, no hay nada de eso, por lo tanto es puro ceros. La otra variable diferente de 0 es para x, que es esta, vale menos 1. La siguiente es para y, que vale para menos 1, y la siguiente, que es para z, vale menos 1. Fíjense, jóvenes, esta es la métrica que ha utilizado la teoría de la relatividad para luego, especial para desarrollar toda su teoría posterior, que es complicada, porque luego aparecen otras condiciones. Aquí estoy viendo solo su geometría, una cosa bien sencillita. Y esto es fácil de entender, no es difícil. Ahí radica la genialidad, digamos, del que lo ha planteado, ¿no? Es un modelo plano. Es una métrica plana, porque si me acuerdo de lo que hemos visto hace un momento, la teoría que hemos visto, les dije, una condición para que el espacio vectorial sea plano es que sus símbolos de Christoffel de segunda clase sean cero. Sean cero. Y si hallo los símbolos de Christoffel de primera clase de esto, es cero, porque es un tensor métrico de puros términos constantes. Esas derivadas van a ser cero. Tiene 4 columnas, tendría que encontrar para acá igual a 1, para acá igual a 2, para acá igual a 3, para acá igual a 4, porque tengo 4 columnas. Cada columna es un valor de k, entonces el resultado va a ser 4 matrices de 4 por 4, 4 matrices de 4 por 4, todos llenos de 0. Por lo tanto, este espacio es plano. Y fíjense en los comentarios. Al ser los primeros coeficientes métricos constantes, los símbolos de Christoffel de primer y segundo género, o segunda clase, primera o segunda clase, son 0. Los símbolos de Christoffel, cuando son diferentes de 0, esto es un comentario bonito, cuando son diferentes de 0, nos indican una posible presencia de una curvatura en el espacio bajo consideración. Eso hemos visto en las coordenadas cilíndricas. Hay una presencia de curvatura, porque algunos símbolos eran diferentes de 0. Si yo me fijo nuevamente en lo que hice hace rato, los símbolos de Christoffel para las coordenadas cilíndricas, fíjense, las de primera clase, algunas son diferentes de 0, y en las de segunda clase, algunas son diferentes de 0. Eso me está indicando de que ese espacio tiene algo de curvatura, y evidentemente ese algo de curvatura está representado por la cara lateral del cilindro. Tiene algo de curvatura. Y en este caso, en este modelo, es mucho más simple que las coordenadas cilíndricas, incluso es un espacio vectorial plano. Y como todos los símbolos de Christoffel son 0 para el intervalo relativista, para la teoría de la relatividad que he estudiado esto, se tiene la primera constatación matemática formal de que el espacio lorentziano es un espacio-tiempo plano. El espacio lorentziano es el espacio que estudió Lorentz, que ha utilizado ese modelo, el modelo de Lorentz, Einstein, para hacer su primera teoría de la relatividad, la primera, la especial. Luego ha hecho la general. ¿De acuerdo? Entonces, pero se ha basado en el espacio lorentziano. Y el espacio lorentziano tiene que ver con tiempos, ¿no? Cuando una partícula se mueve y la relatividad ahí entra. Una partícula se está moviendo sobre un tren, ¿cuál es el espacio que recorre? Y en este modelo se demuestra que el espacio que existe una compresión del tiempo, porque el espacio que va a recorrer va a ser el mismo, porque el tiempo en ese caso se dilata o se expande. O sea, hay toda una teoría. Es bien bonito. Si buscan tutoriales en el internet, les explican. A mí me gusta a veces buscar esos tutoriales para tratar de entender luego, ¿no? Aunque no se pregunta eso en los exámenes, pero como conocimiento general y para alimento del espíritu es bueno. Entonces tenemos un modelo lorentziano que ha utilizado Einstein, y a partir de ese modelo lorentziano estamos demostrando que el modelo espacio-tiempo para la teoría de la relatividad especial es un espacio plano. Ahora, ¿cuál es la interpretación de espacio plano?
Bueno, geométricamente es un plano, ¿no? Geométricamente es un plano. La partícula se está moviendo sobre un plano. ¿Cuándo el espacio se curva? Cuando el espacio se curva. Y aquí viene la otra parte, la genialidad de la teoría de la relatividad general, ya no la especial. Este es especial, es un caso particular. Pero la general me dice, pone las mismas condiciones. Me dice, me voy a mover desde este espacio, desde ese punto hasta ese punto. Pero al medio, acá, hay un elemento masivo, enorme, grande. Y por lo tanto, la trayectoria que antes era así, recta, se va a curvar como efecto de esta presencia masiva. Y eso es la gravedad. La gravedad, desde el concepto de la teoría de la relatividad, no es una fuerza. La gravedad es un concepto geométrico. Porque ahora el espacio está, y eso es el ejemplo que ponen en todos los tutoriales, ¿no? Este plano, como consecuencia de este objeto masivo que estoy poniendo sobre el plano, sobre esta cama elástica, se va a deformar. Se va a deformar. Ya no va a ser plano, se va a deformar como efecto de este elemento masivo. Y por lo tanto, la trayectoria que va a recorrer la partícula ya no va a ser recta. Va a tener que seguir la forma de la superficie, deformada. Y esa forma deformada es la gravedad. Bien bonito. Y la trayectoria que va a recorrer nuestro astronauta valiente desde este punto hasta este otro punto se llama geodésica. Y la geodésica es la distancia más corta entre dos puntos. Fíjense cómo todos estos conceptos geométricos se van vinculando con la teoría de la relatividad. Uno se va enamorando de estas cosas, ¿no? Uno se va, cuando va profundizando y pueden volverse buenos, digamos, y pueden explicar la teoría de la relatividad después. Por lo menos en sus conceptos básicos, luego se complica. Aparece la métrica de Schwarzschild, aparecen otro tipo de métricas, se empiezan a estudiar condiciones de frontera, aparecen las ecuaciones de los agujeros negros, aparecen un montón de cosas que se hacen cada vez más densas hasta que aparece la ecuación tensorial de Einstein, la ecuación de la conservación de la energía y demás cosas. Y se complica y se necesita toda una vida para estudiar, ¿no? Pero el concepto básico es este. Y he querido traerles este concepto básico para que entendamos que los tensores son importantes dentro de la ingeniería, ¿no? Y de la física, por supuesto. Algunas notas. Los símbolos de Christoffel de segundo género se pueden calcular directamente utilizando el jacobiano, es decir, sin pasar por los símbolos de Christoffel de primera clase. Los puedo calcular y para eso necesito el jacobiano. En vez de hacer los símbolos de Christoffel de primera clase y luego encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase, usando esas isometrías, ese concepto de tensor asociado de subir un índice, los puedo calcular de manera directa. En ese caso ya no tendría los símbolos de Christoffel de primera clase porque aparentemente no sirven para mucho, ¿no? También los puedo calcular utilizando el método de Lagrange, que es otro método que también se puede utilizar para encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase. Perfecto. Hasta ahí. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Bueno, ¿o algún comentario por lo menos? Jóvenes, despierten, atentos. ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero. Ok. Bueno, los símbolos de Christoffel, estos símbolos de conexión que espero que se hayan entendido por qué la necesidad de tener estos símbolos, los vamos a utilizar ahora. Les he puesto un ejemplito de la teoría de la relatividad, es una forma de ver, pero las vamos a utilizar para algo más terrenal, digamos, para derivar. Y lo que vamos a hacer es definir lo que es la derivación tensorial.
Los símbolos de Christoffel los vamos a utilizar para definir un tipo de derivada que se llama la derivada covariante. Así es su nombre. No se extrañen ni se confundan, porque alguien podría pensar y decir, ¿y existirá la derivada contravariante? No, no existe la derivada contravariante, por lo menos nadie lo ha definido. Tal vez se nos pueda ocurrir a alguno de nosotros en algún momento de ocio definir otro tipo de derivada que sea la derivada contravariante. Acá se utiliza la derivada covariante, así se llama. Y se llama así porque utilizan subíndices para describir esta derivada. Se utilizan subíndices, pero eso no quiere decir que no pueda derivar tensores contravariantes. Yo puedo derivar tensores contravariantes, tensores covariantes o tensores mixtos, pero esa derivada se llama derivada covariante. Es solo un nombre. Aparte de la derivada covariante existen otras derivadas. Y esas otras derivadas, por ejemplo, los que estudian control en electrónica, tal vez lo ven, tal vez no, no sé si su profesor les da o no les da eso. A veces las clases se reducen a programar algo, pero no estudian la esencia, ¿no?, de lo que están queriendo aprender. Y existe otro tipo de derivada que se llama la derivada de Lie. No sé si será un chino, no sé si será un japonés, tal vez es chino. La derivada de Lie, que tal vez puedan estudiar o leer un poco sobre esta derivada. O sea, hay dos derivadas que yo conozco, la derivada de Lie y la derivada covariante. ¿Cuál de ellas vamos a estudiar? La derivada covariante. ¿Por qué vamos a estudiar la derivada covariante? Creo que más adelante les explico por qué estudiamos esto. Pero el principal motivo es porque está dentro del programa de la materia. Pero ¿quién lo ha puesto en el programa de la materia? No sé. Eso viene ya de mucho tiempo. Posiblemente porque lo vio en algún libro, digamos, ¿no? Posiblemente porque lo vio en algún libro. Entonces vamos a estudiar la derivada covariante. ¿Cuál es el motivo de los símbolos de Christoffel en la derivada covariante? El motivo es simple. Si yo agarro un tensor que puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, que puede tener varias direcciones o muchas bases, cuando yo agarro un tensor, cuando yo lo derivo, tengo que obtener otro tensor. Vale decir, otras cantidades que tengan las leyes de transformación propias de un tensor. Y no siempre ocurre eso, porque los tensores en general están referidos a una base. Y la base no necesariamente va a ser una base de términos o de componentes constantes. Va a ser una base que depende del radio, que depende del ángulo. Fíjense por acá. Por acá. Vamos a ver una base de las que hemos estado escribiendo. Por ejemplo, vean esta base, que son de las cilíndricas, para esta métrica, un paraboloide. En esta base yo veo el ángulo. En esta base yo veo el radio. Y cuando yo derivo un vector, imagínense un vectorcito como este, el vector A tiene sus componentes que pueden depender del radio, etc. Por ejemplo, podría ser su componente el radio al cuadrado, ese es su componente de ese vector. Y luego tengo el sub 1. ¿De acuerdo? Ese es un tensor de primer orden, con una sola componente, la componente en la dirección de sub 1. Digamos que tiene simetría radial, una cosa así. Cuando yo les digo deriven este vector o este tensor de primer orden, tengo que derivar de acuerdo a las reglas de Leibniz, la regla del producto. Tendré que decir la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y cuando derivo el vector de la base, en la base hay ángulos y hay radios, y se van a derivar. Eso no ocurre en la base canónica, porque en la base canónica E sub 1 es I, y tiene como componentes 1, 0, 0, componentes constantes, que hay que derivarlos también. Pero como son constantes, solamente nos concentramos derivando las componentes, pero no la base, porque la base es invariante, la base es constante. Por eso derivábamos tan fácil a nuestros vectores. Cuando encontrábamos velocidades, cuando encontrábamos aceleraciones y encontrábamos
esas magnitudes, esos objetos matemáticos, velocidades y aceleraciones, yo derivaba y me preocupaba solo de derivar las componentes, porque yo tenía entendido de que mi base es una constante y la derivada de esa constante vale cero. No me lo habían explicado así, aunque algunas veces sí, nos lo explican así, pero casi de manera automática lo hacemos así. Pero cuando tengo un tensor cuya base depende también de las variables, como en este caso titas y radios, el resultado de hacer esa derivada, como sabemos, con la regla del producto, primero sin derivar, segundo sin derivar, etcétera, etcétera, lo que yo voy a obtener tiene que ser también un tensor, pero ya no tengo seguridad, porque estoy aumentando unos términos que se derivan de la base. Y eso no sé si será un tensor lo que voy a obtener. Por eso se utilizan los símbolos de conexión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se derivan? Fíjense lo que dice el segundo paso. El primer término, cuando yo derivo, el primer término de la derivada covariante será simplemente la derivada ordinaria del mismo. Vale decir, en ese ejemplo que les he puesto, radio al cuadrado por E sub 1, entonces será 2 veces R. Ese es el primer término que va a aparecer en la dirección de E sub 1. Ese es el primer término que va a aparecer. Pero cuando derivo la base, van a aparecer unos términos que se van a aumentar y que van a destruir su natural, o que podrían destruir su naturaleza tensorial del vector. Entonces tengo que aumentar unos términos para que anulen esos otros. O sea, es una solución casi por el desastre, ¿no? Todos los términos que no me sirven los anulo. Pero no los anulo volviéndolos cero, los anulo con los símbolos de Christoffel. Eso es lo que me dice el segundo paso. El primer término de la derivada covariante es simplemente la derivada ordinaria del mismo, así como hemos aprendido de siempre respecto a alguna de las variables. Y los otros términos tengo que aumentarlos, se llaman términos de corrección, que son términos necesarios para que la derivada del tensor siga siendo un tensor. Es decir, esos términos que aparecen al derivar la base tienen que anularse si esos términos me perjudican, si me molestan, si hacen que mi tensor deje de ser un tensor. Entonces, escojo esos términos, los anulo y los voy a anular de una forma elegante, matemática, y el resultado ya tengo seguridad de que es un tensor. Por eso aparecen los símbolos de conexión, porque estoy derivando dos vectores que posiblemente, comparando un vector con otro, posiblemente con bases diferentes. Veamos el siguiente paso, el siguiente comentario. La derivada covariante, como les dije, no es única. Hay otras, como por ejemplo la derivada del I, y hay otras que nos podemos inventar. Nos podemos inventar para cada términos de corrección que nos inventemos, puedo definir una nueva derivada. Pero la derivada covariante tiene algo interesante, y su interpretación interesante es una interpretación geométrica, porque usa la regla del transporte paralelo. Entonces, dependiendo en qué tipo de regla del transporte yo utilice, voy a tener una interpretación diferente. Acá su interpretación geométrica es interesante y además está bien vinculado con la física. Y otra particularidad que tiene esta derivada de las otras es que la derivada covariante del tensor métrico es el vector nulo o el tensor nulo. O sea, el tensor métrico se comporta como una constante bajo esta derivada. Esos 9 términos o esos 4 términos o esos, no sé, 16 términos o 20, no sé, los términos que tenga un tensor métrico, por ejemplo, de 3 por 3, tiene 3 términos. Cuando yo derivo las componentes de ese tensor, todito se anula. Obtengo una matriz nula. Eso es una particularidad de esta derivada. Es una particularidad interesante. El tensor métrico se comporta como una constante con la derivada covariante. Sigamos. A ver, ¿qué hora es? La 1:30. Bueno, ahí quedaremos. Hemos hablado de los símbolos de Christoffel, hemos empezado a hablar de la derivada covariante, y la siguiente clase vamos a demostrar la derivada covariante. Y vamos a demostrar hasta llegar a unas formulitas y que a partir de ahora, o que a partir de ese entonces, usaremos siempre las mismas formulitas para encontrar
la derivada de un tensor. Y derivaremos, aprenderemos a derivar. Encontraremos una primera derivada, segunda derivada, etcétera, etcétera. Y van a ver que es fácil, es divertido, pero puede ser laborioso, ¿no? Porque hay que encontrar primero símbolos de Christoffel, luego tengo que ver qué símbolos voy a aumentar a las derivadas, etcétera, etcétera. Puede ser laborioso. Y luego vamos a definir la aceleración, por ejemplo, en la velocidad y la aceleración en notación tensorial. Entonces yo voy a poder encontrar la derivada de un tensor asociada a la aceleración, por ejemplo. Y van a ver que es bien bonito, simplemente son arreglos matriciales y son aceleraciones bien generales, bien generales. Ok, muchachos, los pocos que estamos, que somos 10 o 12 personas en nuestra clase, espero que haya sido entretenido. Espero que no se hayan dormido mucho en nuestras clases. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que me vaya? ¿O nos vayamos todos? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Me están escuchando? ¿O ya se han dormido? Está claro. Ok, jóvenes. Practiquen el tema de los símbolos de Christoffel. Es bonito, es divertido. Vayan al Chown, ahí hay varias variedades. Empiecen a hacer, o invéntense, a ver, voy a encontrar, digamos, los símbolos de Christoffel del paraboloide, en métrica cartesiana, en métrica cilíndrica. Luego pueden inventarse una esfera y decir, voy a encontrar solo de la esfera, no de la bola. Entonces tendrán matrices de 2×2, luego pueden decir, a ver, de un cono, ¿qué pasará con un cono? Encontraré su métrica, encontraré sus símbolos de conexión para el cono, veré cuántos tienen. Y así sucesivamente puedo empezar a inventarme, ¿no? Para cualquier superficie que se presenta un espacio tensorial. Esto es bastante divertido, jóvenes, es bonito. Bueno, nos vemos o quedamos hasta ahí y nos estamos viendo el día viernes, donde ya vamos a aprender a derivar un tensor. Hasta el viernes, jóvenes.